Hola compañeros, un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Siempre me ha alucinado la capacidad de adaptación que tienen algunas bandas para seguir vivas durante décadas. Grupos que tuvieron mucho éxito en los 70 se reciclaron para el sonido y el estilo de los 80, bandas como por ejemplo Aerosmith o Kiss. Los primeros hicieron un retorno triunfal en los 80, comercializando en parte su sonido y cambiando su estilo, también el de vida. Y los segundos, Kiss, tuvieron que retirar su maquillaje, algo que parecía sagrado en la década de los 70, y endurecer muchísimo su sonido. No menos curioso es el caso del genial Alice Cooper, con casi 6 décadas haciendo música sobre los escenarios. Aprovechando que viene a mi ciudad, a Madrid, y allí estaré en primera fila viendo cómo pierde una noche más la cabeza, vamos a recordar cómo fue su paso por la década de los 80, donde hizo grandes el lema de si no puedes con ellos, únete a ellos. Los primeros años 80 no fueron años nada fáciles para Alice Cooper. Después de la resaca de los 70, de la resaca con muchísimo éxito, llegan discos que no iban a ninguna parte. Es el caso de Special Forces o Flash the Fashion, donde el mismo Alice Cooper reconoce ni siquiera recordar haberlos grabado. Tal era el grado de edición que tenía. Así que decide lo mejor que podía hacer, que era desintoxicarse. Como buen viejo zorro que ya era, a su vuelta a la escena musical 3 años después, se empieza a codear con las bandas a las que él mismo había influenciado, grupos como Ratt, Motley Crue o Twisted Sister, en los que aparece en un cameo en el vídeo Be Cruel to Your School. No solo eso, sino que para sus nuevas canciones elige un sonido muy diferente, una estética distinta y a un guitarrista como el musculoso Kane Roberts, con esos dedos que nos recuerdan tanto, pues eso, a guitarristas como Warren DeMartini o el mismo Van Halen. Su primer disco de retorno, Constrictor, un disco con un sonido muchísimo más duro, que nos puede recordar por ejemplo en sus riffs al sonido de los Ratt y que tiene ese virtuosismo en los dedos de Kane Roberts. Nos vamos a quedar con los riffs de Teenage Frankenstein y Thrill My Gorilla. Para su siguiente disco, Raise Your Fist and Yell, parece querer decir eso de ¿quieres una taza? Pues toma taza y media, ya que el disco es todavía más duro que su antecesor. No hay más que escuchar ese riff inicial del tema Freedom. Aún así, hay que recordar que sigue conservando algunos matices de su época anterior, y por ejemplo, el actor que encarnaba a Freddy Krueger aparece en uno de sus videoclips, así como cede la canción Prince of Darkness para la película del mismo nombre, una película de miedo de John Carpenter. Pero seguramente su pico más alto de popularidad en aquella época llega con el lanzamiento de su siguiente disco, Trust. En él se incluía su single Poison, sin duda una canción que conectaría con nuevos seguidores, con una nueva legión de seguidores de rock, algo que es por supuesto lo que siempre quiere alguien que quiere relanzar su carrera. El disco fue todo un trayazo multiventas, con canciones como Spark in the Dark, House of Fire o Bed of Nails. Hay que recordar que se rodeó también de grandes músicos del pasado y del presente entonces, como por ejemplo Steven Tyler o Joe Perry de Aerosmith, Jon Bon Jovi o Richie Sambora, y instrumentistas como Steve Lukather y Kim Winger. Aunque teóricamente Hey Stupid es un disco de los 90, ya que apareció en 1991, podríamos decir que es el último de esta tanda en la que Alice Cooper, digamos, renovó su estilo y se asemejó al de las bandas que él mismo había influenciado. Por cierto, en su tema Feed My Frankenstein logra que aparezcan en el solo guitarristas como Steve Vai o Joe Satriani y colaboró con músicos de la talla de Ozzy Osbourne o Slash.
Seguramente sabedor de ese cambio musical que iba a haber en los 90, algunas de las canciones de este disco ya aparecen con guitarras detuneadas. Es el caso de un tema como Snakebite, donde utiliza ya esa afinación en drop D que tanto utilizarían después en el grunge. Bueno amigos, pues os dejamos el cifrado, las tabs de algunos de estos riffs que hemos visto, para que podáis aprender a tocarlas nota por nota en guitarra. Sin más, y esperando que llegue ya ese concierto este sábado del gran Alice Cooper, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.